Hola jóvenes, muy buenas noches. Hoy iniciamos una nueva sesión en el área de interpretación y producción de textos. Y ya saben ustedes que la participación es fundamental, la asistencia y la presentación de los trabajos. Bien, en esta oportunidad vamos a tocar sobre nuestro tema, es el informe, ¿ya? Entonces, también vamos a recordar de lo que venimos haciendo anteriormente, ¿ya? A ver si nos hacen recordar sobre el tema de la clase pasada, a ver si nos hacen recordar cuál fue el tema de la clase pasada. Sobre el memorándum, profesor. Ah, el memorando, ¿ya? Sobre el memorándum. Podemos utilizar la palabra, claro, podemos utilizar la palabra memorando o memorándum. Los dos estaría bien. Ajá, claro, cualquiera de los dos, ¿no? Cualquiera Pero de de los preferencia, ¿cuál deberíamos utilizar? Claro, cualquiera de los dos, exacto, correcto. Pero de preferencia, ¿cuál de los dos deberíamos utilizar? El memorando. Exactamente. Muy bien, Rachel, excelente. Bien, entonces, acuérdense que su gerente o el gerente de una empresa y ustedes son de repente un trabajador administrativo, entonces el gerente le ha enviado a usted un memorando para que le informe sobre las actividades realizadas durante un mes. Entonces ya sabe que el memorando es de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Cómo debería ser? ¿De menor a mayor o de mayor a menor? ¿Quién envía a quién? El memorando. De mayor a menor. De mayor a menor. Exactamente, Melissa. Muy bien. El memorando es de mayor a menor. O sea, el gerente le envía un memorando a un administrativo, es decir, de mayor a menor, y le dice que le envíe un informe. Ah, ya. Entonces, ¿qué? El menor, ahora el menor, tiene que enviar ¿a dónde? Al mayor. Ese documento de menor a mayor se llama informe. Es decir, vas a informar sobre las actividades o sobre lo que el gerente de la empresa está solicitando, ¿no? Bien, jóvenes, entonces vamos a leer qué es el informe. Un voluntario, una voluntaria, para que nos lea, ahí dice uno con... Profesor. Ella, profesor. Muy bien, Melissa, a ver. Concepto de informe. Es un documento escrito cuyo objetivo es informar de manera organizada. Correcto, muy bien. Entonces, en conclusión, ¿qué es el informe? Informar. Ajá, correcto, informar, pero... De manera organizada. Exactamente, muy bien, de manera organizada. Es decir, tú vas a... O sea, de repente han realizado una serie de actividades, ¿sí? Durante el mes han realizado una serie de actividades, entonces tú te acuerdas de la más reciente, pero no te acuerdas de la anterior, o de las primeras. Entonces, el informe justamente sirve para organizarnos, para poder informar, pero de una manera organizada, ¿ya? A ver, vamos a ver, tipo de informe. A ver, ayúdenos con la lecturita. ¿Qué tipo de informe hay? Hay más, pero entre las más usuales. Muy bien, Marjorie, muy bien. Técnico. Se explica detalladamente datos o hechos dirigidos a alguien. Académico. Sirve de comunicación entre los estudiantes y el profesor o académico. Administrativo. Nos brinda información del estado de una actividad, estudio en el ámbito institucional. También hay memoria científico mixto. Expositivo. Explica hechos que ya han pasado. Interpretativos.
interpreta un suceso ya pasado y nos ayuda a comunicar un suceso previo. Analíticos. Desintegra la información, relaciona, identifica y concluye. Persuasivos. ¿Qué dice? Incita a convencer al lector de la opinión dada. Incita o promueve. Ajá, correcto. Hay un informe de memoria, ahí no está el concepto, pero el informe de memoria, ¿a qué hace alusión? Tu mismo nombre lo dice. A la memoria, profesor. Todo Ajá, la memoria, el recuerdo, ¿no? A recortar. Ajá, todo lo que se ha venido haciendo, por ejemplo, le dicen al gerente de una empresa o también a usted como administrativo, realíceme un informe de memoria. Entonces lo tiene que realizar, ¿no? Un informe científico, su nombre mismo lo dice, de repente por ejemplo, a ver, vamos, el gerente del MINSA, por ejemplo, o de salud, le dice a una enfermera o un enfermero, ¿no? Que le haga un informe científico justamente sobre la enfermedad del virus, del COVID-19. Entonces, ahí justamente va a requerir de hacer este informe desde el punto de vista de la observación, la experimentación y todos los procesos que siguen, ¿no? Y el informe mixto es una combinación de repente de hechos, ¿no? Puede utilizar el análisis, por ejemplo, puede utilizar la exposición para hacer un informe. O sea, el informe mixto hace ya una combinación puede coger del académico un poco, del administrativo un poco, o sea, hace una combinación, ¿no? Por eso se denomina el informe mixto, ¿no? De este tipo mixto. Bien, ¿y cuáles serán las estructuras o las partes de un informe? Vamos a leer, a ver, ayúdennos. Bueno, el membrete, encabezamiento, introducción, cuerpo, fórmula de cumplimiento, la despedida y firma. Correcto, muy bien. ¿Qué es el membrete? ¿Se acuerdan del oficio cuando elaboramos el oficio? ¿Qué vendría a ser el membrete? Las iniciales que se ponen. Las iniciales, ya. A ver, hay que recordar un poquito más sobre el membrete. A ver, por ejemplo, a ver, miren, yo voy a levantar un poquito, a ver, y allí va a ver usted de la parte azulita, en la parte superior, ¿sí? Ven a ver, ven ahí dice, ¿qué dice en la parte superior? En la parte superior del documento, ¿qué dice? Es el título que se pone. Título. Ya, El título. en la parte azulita, a ver, vean, en la parte azulita, a ver, vea, dice Instituto. Blaise Pascal. ¿Qué más? Interpretación y producción de texto, segundo ciclo. Ya, pero han dejado de lado, hay una fotito ahí. Es un logo. Un logo. Exactamente. Todo este encabezamiento, esta partecita que va exactamente, corresponde a la institución. Como un encabezado o pie de página. Ajá. Claro, exactamente. Pero acuérdense que el encabezado va después, pero esta partecita, todo lo que corresponde a la entidad, a la empresa, ¿sí? O a la institución, por ejemplo, estamos hablando de una institución a la educativa. Institución ¿a dónde va dirigido el documento? ¿A dónde va dirigido? A ver, ¿cómo es eso? A ver, no, es al revés, profesor. Es la institución que está emitiendo el documento. Exactamente. Todo lo que corresponde, el membrete es en donde va el logo, ¿sí? Va la institución, por ejemplo, en este caso Blaise Pascal,
A eso se denomina todo lo correspondiente a la institución, Blaise Pascal, por ejemplo, ¿no? Ahí va su logo, a eso se denomina membrete, ¿no? Bien, entonces, a eso se denomina membrete. El encabezamiento, y el encabezamiento es otra cosa. ¿Se acuerdan del memorando? Tu encabezamiento, ¿cómo era el encabezamiento del memorando? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Una de las estructuras del memorando era el encabezamiento. ¿Se acuerdan o no se acuerdan del memorando? ¿En qué consistía el encabezamiento? Les hago recordar un poquito, ¿ya? En este encabezamiento tiene que ir el código por ejemplo, tiene que ir informe número, ¿sí? Informe número, le vamos a colocar un número, y luego van las iniciales. ¿Se acuerdan las iniciales de qué? Iniciales de, por ejemplo, coloco que yo estoy trabajando en el Banco de la Nación. Entonces colocaré todo completo, Banco de la Nación, informe número 001. Si estoy en secretaría, pongo S de secretarías, y la entidad B. Exactamente, muy bien. ¿Y qué más? Después de la numeración, ¿qué seguía en el memorando? ¿Qué seguía? Venía para quién, de, para. Exactamente, de, y luego, más abajito de Para, más abajito de para, fecha. También la fecha, pero nos olvidamos algo fundamental. El asunto. El asunto, exactamente. Es similar también acá. El informe también es similar, o casi es similar. Del memorando es similar a la estructura del informe, ¿ya? Luego viene el párrafo introductorio, ¿sí? ¿Se acuerdan de los párrafos introductorios? Hicimos las que hacíamos las clases de la vez pasada. Su mismo nombre lo dice. ¿Qué es lo que va a hacer ahí? Su mismo nombre lo dice. Vamos a introducción. Introducción, profesor. Una pequeña introducción. Ajá. Vamos a introducirnos explicando lo que nos pide, ¿no? Y luego vamos a seguir el cuerpo, la fórmula de cumplimiento, ¿sí? La despedida y finalmente la firma. Muy bien. Entonces, vamos a leer cada una de las partecitas, pero antes que nos quede claro qué es el informe, ¿ya? A ver, un voluntario para que nos lea acerca de la definición, ¿ya? Voluntaria. Marjorie. El informe administrativo. Muy bien, Marjorie, muy bien, excelente. Administrativo cuya finalidad es informar. Un informe necesita ser claro y preciso. Además, debe contar con la cantidad de detalles suficiente como para que cualquier persona que lo lee por primera vez pueda comprender a cabalidad aquello que se trata. Puede variar en tamaño, tipo y extensión. Además, puede ir acompañado de anexos, cuadros, fotografías, dibujos, mapas, planos, etc. Hay dos clases de informes: ordinarios o generales y técnicos. Muy bien, pero correcto, muy bien. Pero, a ver, aquí, por ejemplo, en este caso se denomina dos tipos de informe, pero ya hemos visto cuántos tipos de informes hay. 6. Ajá. 6, creo. Claro, en realidad los más usados, claro, a ver, los más usados son estos, los que están aquí, ¿no?
técnico, ¿Cuántos hay en total académico, allí? Los más administrativo. usados, ¿ah? Porque hay más. 6, pues, ¿Más? 10. 2, 3, 4, 10. 10. Claro, estos son los más usuales, ¿ah? Los más usados. Pero hay otros tipos de informes también, ¿ya? Sino que con estos tipos de informes, para no abundar mucho en información, no saturarlos, entonces hemos creído lo conveniente utilizar estos tipos de informe, el técnico, el académico, el administrativo, y solamente estamos tocando uno, que es el informe administrativo, ¿ya? Estamos tocando uno, nada más estamos tocando uno, ¿ya? Porque cada uno tiene sus características y estamos solamente tocando. A ver, hay que recordar aquí un poco de los tipos de informes. A ver, ¿quién nos lee nuevamente solamente los títulos de los informes? ¿Ya? Títulos nada más. Marjorie, a ver, te escucho, Marjorie. Técnico, académico, administrativo, memoria, científico, mixto, expositivo, interpretativos, analíticos, persuasivos. Muy bien, exactamente. Cuando a usted le pida, su gerente, por ejemplo, diga, solicito informe interpretativo de una norma que ha salido, entonces usted, si tiene un cargo importante también o cualquiera, o de repente encargan hacer la interpretación de tener que informar, porque el jefe o de repente su gerente está requiriendo esa información. Señorita Marjorie, ¿no? A ver, el memorando tal, a ver, le dice a la secretaria, envíale un memorando a la señorita Marjorie o a Melissa o a Rachel que nos mande, que nos informe o que nos presente un informe analítico de la norma tal. Entonces, ustedes como tienen un cargo allí dentro de la entidad, entonces van a presentar un informe analítico. Que me presente un informe administrativo. Entonces, que van a presentar según los requerimientos de lo que se está solicitando. ¿Ya? Ustedes van a hacer un informe de acuerdo a los requerimientos. Ya no, este es un informe interpretativo que me está solicitando. Hay un informe analítico, hay un informe, o sea, hay varios tipos de informes, pero en esta oportunidad nos vamos a centrar en el informe administrativo, nada más. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí en esta partecita nos dicen todo, pero en realidad existen más informes, más tipos de informes. Muy bien, seguimos con el siguiente párrafo. A ver si nos ayudan. Ya, Rachel, profesor, muy bien, ahora me Rachel. toca a mí. Estaba esperando mi turno. Ajá. ¿Estructura de un informe o el Muy bien. informe? El informe sirve. Ya, el informe sirve para responder a una solicitud que generalmente requiere una cierta investigación y reunión de datos para informar a alguien sobre los resultados de la misma. Para redactar un documento de este tipo se puede responder al siguiente esquema de preguntas. 1. ¿Qué es lo que se investiga exactamente? 2. ¿Por qué? 3. ¿Según qué método? 4. ¿Cuáles son los resultados? 5. ¿Cuáles son las conclusiones? Muy bien, excelente, muy bien. Por lo general, hacer un informe ordinario de manera general, siempre los gerentes, bueno, van a pedir las dificultades, ¿sí? A ver, señorita Rachel, Melissa o Marjorie, informar sobre las dificultades, los logros, dificultades y las conclusiones, por ejemplo, ¿no? O sea, mayormente piden eso. Mayormente suelen pedir eso. Pero si le piden otro tipo de informes, ustedes se adaptarán al informe que está solicitando. ¿Ya? Entonces, vamos con la estructura de un informe. Por ejemplo, el Ministerio de Economía tiene su propio modelo, que es más abajo lo voy a presentar. Sí, estructura de un informe. A ver.
en la parte superior estaba la estructura del informe, pero aquí ya lo vamos a explicar, ¿no? En qué consiste, por ejemplo, el membrete. A ver, ayúdenos con la lectura de membrete. ¿Qué nos dice, Ya, Marjorie? profesor. Ya. Va el logotipo y la dirección y teléfonos de la institución. Muy bien, correcto, muy bien. Ahora nos toca la parte número 2 que se llama el encabezamiento. Miren aquí, ¿qué es lo que va en el encabezamiento? ¿Ya? Dos cositas interesantes, la codificación, el destinatario, remitente y asunto, ¿ya? Bien, a ver, que nos ayuden con el encabezamiento. Melissa, a ver si nos ayudas. Dice encabezamiento, codificación, dice alineado al centro y en la parte superior debe ir el nombre y el código del documento. B2, destinatario, remitente y asunto. A, D, asunto, lugar y fecha. Alineado al derecho. Alineado al lado derecho, muy bien. Ajá. La C, es otra de cosas. Ajá, y es otro, ajá. Entonces, tenemos ahí la estructura del informe, el membrete que va en la parte superior, donde va el logotipo, la dirección y teléfono de repente, ¿no? Puede ir arriba o de repente como pie de página también puede ir, ¿no? Pero el membrete se refiere a la parte superior de la hoja, ¿no? Que va representando la institución. Luego va la codificación, ahí se coloca el nombre, debe ir el nombre, o sea, informe. Y código, el código es la numeración del documento. Por ejemplo, yo voy remitiendo como 20 informes, ese sería el número 21. Entonces, tiene que irse registrando los informes que van remitiendo, ¿no? Y B.2 corresponde al destinatario, al remitente y asunto. A, D, asunto, lugar y fecha, ¿no? Entonces, esto va no en la mano derecha, sino alineado al lado derecho, no en la mano izquierda, sino a la mano derecha. Bien. Entonces, después, estos datos, por ejemplo, del encabezamiento son similares al del memorando, similar. Bien. Ahora vamos con la parte de lo que se suele escribir ahí, ¿no? ¿Qué frases se suelen escribir? A ver si nos ayudan. A ver, Rachel, a ver si nos ayuda con la introducción. ¿Cómo introducimos el informe? Se comienza con una de las siguientes frases. Por medio del presente, la comisión que suscribe, en cumplimiento a lo dispuesto por la superioridad, de conformidad con lo solicitado por. Correcto, muy bien. Entonces, en la introducción se suele iniciar con esta frase, ¿no? En cumplimiento a lo dispuesto por la superioridad, debo informar que no, o de conformidad con lo solicitado, también, ¿no? O por medio del presente, ¿no? Le debo informar, tales cosas. Muy bien, ahora nos vamos al cuerpo del informe, o también texto, ¿no? Cuerpo o texto del informe. A ver si nos ayudan con el cuerpo del informe. Marjorie, a ver si nos ayudan, Marjorie. A ver si nos ayuda con el cuerpo del informe, el cuerpo de sirena del... No aparece en la pantalla. No aparece en la pantalla. Ya, no, ahora. Descargado todavía, profesor. ¿Ah? Ah, ya, entonces Nada. a ver, Melissa, Melissa. ¿Dónde me dices que haga el cuerpo del informe? Sí, cuerpo del informe, ¿ya? Mencionar los hechos, exponer razones, formular recomendaciones y conclusiones. Exactamente, muy bien. Aquí en el cuerpo del informe, algunos, como les vuelvo a indicar anteriormente, de repente a veces los
logros que se han obtenido, de repente, ¿no? Vas a poner razones, los logros, también las dificultades, las recomendaciones también, ¿no? Formular algunas recomendaciones y finalmente las conclusiones a las que se llega. Muy bien, ahora la fórmula de cumplimiento, a ver si nos ayuda Rachel con la fórmula de cumplimiento. Cumplimiento, despedida y firma, ¿ya? A ver, Rachel, ayúdanos. Dice, se estiliza utilizar una de las siguientes frases. Es cuanto tengo que informar a usted. Pido se sirva resolver de acuerdo a lo expuesto. Ajá, ahí dice se utiliza, ¿no? Ahí se ha escrito mal, cuestión tipográfica. En la fórmula de cumplimiento ya cuando terminas tú de dar las conclusiones, con estas frasecitas vas a casi concluir, ¿no? Como que antes de la despedida, es cuanto tengo que informar nada más, ¿no? Pido se sirva a resolver de acuerdo a lo expuesto, por ejemplo, ¿no? Es cuanto, mayormente se utiliza es cuanto tengo que informar. Ya usted esa palabrita ya no, entonces si no, ¿qué? Entonces es cuánto tengo que informar, nada más, suficiente con eso. Y ahí se termina con esa frasecita. La despedida se coloca atentamente y concluye con la firma, posfirma del informe. Bien. Vamos a ver un informe. A ver, he traído un informe. A ver, le he copiado por acá. Ahí dice informe, número. ¿Qué número de informe es? 26, dice profesor. Exactamente. Muy bien. Informe número 26. Y después ahí siguen las iniciales. ¿Sí? Ahí están las iniciales. ¿Y el 12? ¿A qué corresponde el 12? Es el número 12. Al año será, pues. Exactamente, el año. No se olviden que siempre tiene que ir la palabra informe, el número, las iniciales de la entidad de la parte donde ustedes tienen, si es gerencia, si es subgerente, ¿no? ¿Sí? Y luego la institución, y también no dejen de colocar el año. Pueden colocar, por ejemplo, ahí a o al también, ¿no? Por ejemplo, aquí están colocando al, o también pueden colocar, si escriben al, entonces debería ser del. Si escriben a, ¿sí? De, ahí nada más, ¿ya? Bien. A ver si nos ayudan con a ver, ¿quién está, a quién se dirigen? Dice al Luis A ver si nos ayudan con la lectura. Acero. Al, no sé qué significará MG. Magíster. Acero. Ya, al magíster Luis Pacheco Acero. ¿Quién es Luis Pacheco Presidente de la Acero? Comisión ¿Quién de es? Presidente de la Comisión de Asuntos Académicos de la FACAP. Acá, ¿no? De alguna facultad ahí. Bien. Y de... Dice de licenciada Rocío, o licenciada Rocío Pomazunco Guaitaya, docente de la FACAP. Ya. En el asunto que dice presentación de instrumentos de evaluación, hojas de conformidad y reporte de notas al sistema Galileo. Ya. ¿Qué más sigue? De ahí viene la referencia, dice memorando número 63, 12.
De ahí no sé qué significará esa Ajá, abreviación. todas las siglas, ¿no? Ahí van todas las siglas, Ajá. muy bien. Y Y la luego, la fecha, fecha, Dharma, 15 de noviembre del 2012, de ya, 2012. exactamente, muy bien. Toda esta partecita desde informe hasta la fecha, ¿qué vendría a ser? Según la estructura del informe. A ver, vamos Encabezamiento. a retroceder un No, poquito para que se ubique. o A ver, membrete. Ay, membrete. ajá. A ver. No, Dice que el claro, membrete es el encabezamiento. logotipo del teléfono de la institución. ¿Está el Encabezamiento logotipo sería, ahí? profesora. No, el Claro, encabezamiento. exactamente. Destinatario, Sí, punto C. es el encabezamiento. Ajá, ahí está la codificación, el número. No, por ejemplo, este informe no tiene membrete. Hasta informe, hasta 2012, desde la fecha 2012, ¿sí? Pensamiento. Jóvenes, aquí hay algo importantísimo. Yo le he tomado una foto a este informe. ¿Sí? A través de quién a quién envía el memorando. A ver, si pueden deducir ahí. La profesora o la docente, Rocío, La docente Rocío. licenciada, Ella le envía el memorando a quién. al magíster Luis Pacheco Acero, presidente de la Comisión de Asuntos Académicos. Así es. A ver si pueden deducir. Ya saben que el memorando es de mayor a menor y el informe es de menor a mayor. A ver si deducen ahí. A ver si podemos deducir. Alguien le está mandando un memorando. ¿A quién le envían ese memorando? Uno de los dos está enviando un memorando. A ver, Melissa, a ver, te escucho, Melissa. Al presidente de la comisión o a la docente. A ver, ¿quién está enviando? A ver, primero, vamos por partecita, a ver, para entenderlo, ¿ya? ¿Quién está enviando este informe? La licenciada Rocío, Exactamente. ¿Y quién le pidió, quién le solicitó esta información? ¿Quién solicitó? el presidente de la comisión, Exactamente. Entonces, deducimos. ¿Quién envió el memorando para que se dé el informe? el presidente de la comisión. Exactamente. El presidente de la Comisión de Asuntos Académicos le envía a la docente Rocío, le dice, señorita, licenciada Rocío, a través de este memorando número 63, informe sobre la presentación de instrumentos de evaluación, la hoja de conformidad y reporte de notas al sistema Galileo. Entonces, ¿qué hace esta licenciada? Le va y le reporta a través de un informe. Ahora sí le dice al licenciado, al magíster Luis Pacheco, de la licenciada Rocío Pomazunco. ¿Sí? Y le coloca allí referencia. Atentos acá, referencia. ¿Ya? Cuando a ti te envían un memorando, entonces tú tienes que colocarle como referencia en este documento. Pero algo importantísimo acá, dice acá, al de asunto y referencia. Hasta aquí 4 elementos nada más deben ir. Profesor, ¿y la fecha también? Claro que sí va a ir, pero miren, aquí con esto aumentaría 5. Al de asunto, referencia, 4, más fecha, 5. Entonces, ¿qué hago? Esta fecha lo saco de aquí, donde está ahí actualmente, y lo voy a llevar arriba, ¿sí? Arriba de algo, en todo caso, debajo de informe.
¿sí? Informe. Debajo de informe, a un costado, a la mano derecha, Al lado derecho. en este caso la marcamos nosotros, fecha, ¿ya? En la parte superior. Después de informe, Tarma, 15 de noviembre de 2012, para que no se vea aglomerado mucho acá, ¿ya? Bien, entonces, después del encabezamiento, ¿qué sigue? La otra parte, ¿qué sigue? ¿Cómo se llama? Después del Introducción. encabezamiento. La introducción o el párrafo introductorio. ¿Y cuál es el párrafo introductorio? Ese que dice, es grato dirigirme a su persona A ver, para hay que saludarlo leer, cordialmente. exactamente. A ver, Es grato leemos, a ver, dale. dirigirme. Sí, correcto. A ver, hay que darle toda la lecturita a eso, Melissa. Es grato dirigirme a su persona para saludarlo cordialmente y a la vez presentar a su despacho la documentación que se solicita en la referencia, como detalle en el siguiente cuadro. Exactamente. Muy bien. Hasta ahí va el párrafo introductorio o introducción, ¿no? Y luego, ese cuadro, ¿qué vendría a ser? Todo este cuadro, ¿qué vendría a ser? El, Lo que está el informando, los cursos que Pero, tomó. correcto. Ya entramos, mira, encabezamiento. Exactamente, muy bien, el cuerpo. También lo pueden presentar como cuadro, no hay ningún problema. También depende ya de la cuestión de presentación del informante. En este caso, la señorita o la licenciada está presentando a manera de cuadro, para que, bueno, de una manera detallada, de manera didáctica, lo ha presentado de esa manera. ¿Ya? Y después del cuerpo, ¿qué sigue? ¿Sí? ¿A dónde llega? Pues a ver, ¿a dónde llega el cuerpo? La fórmula de cumplimiento, ¿sí? O Ya, claro, debe pero a despedir. fórmula de cumplimiento, pero ¿cuál es la fórmula de cumplimiento? Lo que dice así mismo, informo que se ha ingresado al sistema las notas correspondientes, está dando cuenta que ya la ha ingresado y que está cumpliendo con A ingresar ver, a ver, a las ver, notas al sistema. Rachel, ojalá, mire la fórmula de cumplimiento, ¿qué es lo que dice? A ver, Ah, ya. vamos a ver, mire bien, ¿cuál es la fórmula de cumplimiento? Observe bien, fórmula de cumplimiento, ¿con qué frasecitas nos indica la fórmula de cumplimiento? Ah, en ya. cuanto, Es tal vez cuando estaría terminando de informar. Exactamente. sobre el informe. Sí. Nos vamos a reportar nuevamente. ¿Cuál es la fórmula de cumplimiento acá? Dice, es todo cuanto cumplan informar para los fines que crea conveniente. Esa es la fórmula de cumplimiento. ¿Qué más? ¿Qué sigue después de la fórmula de cumplimiento? Ya pedí bien atentamente la licenciada, o sea, la que está informando. La despedida y luego. Exactamente. Muy bien. Entonces ahí tenemos de una manera sencilla que la licenciada está informando los requerimientos del magíster, ¿no? Muy bien. Ahora, aquí tenemos un formato, mire. Un modelo formato de informe administrativo del Ministerio de Economía y Finanzas. Le dice, aquí tienen el formato, ¿sí? Guíense por este formato, informe, número, y aquí le van a poner, en este caso de 2018, esta resolución ha salido indicando así debe ser el formato. EF, ¿qué significa? ¿Qué significa?
¿Alguien me puede deducir qué significa EF? Economía, finanzas. Exactamente. Ya, le vuelvo a preguntar, ¿cuál es la primera parte? ¿Cuál es la primera parte o estructura de un informe? El membrete. ¿Cuál es el membrete ahí? Ahí está el logo, bueno, el escudo Ahí, que dice Ministerio de Economía y exactamente. Finanzas, nombre de... Ajá. Nombre del año también. Nos olvidamos, jóvenes, no se olviden, que por ejemplo en la estructura siempre tiene que ir, en este caso en el informe, el nombre del año. Ya nos olvidamos esa partecita. ¿Ya? No hay que descuidar, siempre va en este caso en el informe el nombre del año. ¿Ya? No hay que descuidar eso, nombre del año. Y ahí viene, después del nombre del año, donde dice informe, ¿hasta dónde va el encabezamiento? ¿Hasta qué parte va el encabezamiento? ¿Desde informe hasta dónde? Hasta la fecha, hasta la fecha. Exactamente. Exactamente. ¿Y ahí qué se ha obviado? ¿Ahí qué se ha emitido ahí? Observe bien, ¿qué se ha emitido, qué se ha sacado de ahí? A ver. La fecha, no. Ya, ahí está la fecha, ahí dice la fecha. Mire bien, el encabezamiento que debe contener, pero hay un elemento que se ha omitido ahí, o sea, que no está, pero que es tácito. Algo no está ahí. ¿Se dieron cuenta todavía? Ese para, la palabra para, ¿con qué términos también lo debo reemplazar? Al. Ah, exactamente. Igual. Ya. Muy bien. Y luego, después de A, ¿qué sigue? ¿Qué debería seguir? El que va a dar el informe. Ajá. ¿Con qué término D, creo. comienza? ¿Con qué palabrita? D, Ah, D. exactamente, de o del. Pero, ajá, pero el Ministerio de Economía y Finanzas le manda este modelo y obvia aquí, de o del, ¿sí? Obvia. O sea, ya, ¿por qué? Porque en la parte final va a firmar ahí, ¿no? Entonces, para que haya, mire, se dé cuenta, para uno, asunto 2, referencia 3 y fecha 4. Nada más deberían haber 4, ya por lo general 4. Si hay uno más, ya saben que la fecha va en la parte después de informe, abajito, ahí le colocamos la fecha, ¿no? Bien. A ver, jóvenes, luego miren este informe de Economía y Finanzas. ¿Qué nos plantea? En uno, ¿qué nos dice? Uno en romano, ¿qué dice? ¿Alguien no puede leer? Los antecedentes. Exactamente. Dos en romano. Análisis. Muy bien. Y el tres en romano. Conclusiones. 4 en romano. Recomendaciones. Ya, ¿eso qué vendría a ser? Desde antecedentes hasta recomendaciones. Segunda estructura. Pues son A ver, Cuerpo. de- El cuerpo. a ver, según la estructura, antecedentes. El párrafo, ¿qué vendría a ser esto? No tiene párrafo introductorio acá, ¿ya? Pero está colocándose desde antecedentes, 2 análisis, 3 conclusiones y 4 recomendaciones. ¿Qué vendría a ser? ¿Qué parte o qué estructura El cuerpo, del informe corresponde a esto? Exactamente, Melissa, no te había escuchado, disculpa, Melissa, pero es el cuerpo. Y luego, después del cuerpo, ¿qué sigue? La fórmula de cumplimiento. Exactamente. ¿Y cuál es la fórmula de cumplimiento ahí? Es todo cuanto tengo que informar.
Muy bien. Y finalmente viene el atentamente, la firma, y ahora vamos a leer el producto acreditado. A ver, dice, elabora un A ver si nos ayuda. informe administrativo y Acreditable. envíalo al siguiente correo. Para elaborar un informe administrativo, dice el profesor. Ok, muy bien. Ajá. Elabora un informe. Entonces, nuestro producto acreditable va a ser justamente elaborar un informe administrativo. ¿Ya? Listo, eso ha sido. ¿Alguna preguntita hasta acá, jóvenes? Chicas, ¿quedó claro? Yo creo que no, profesor. Parece que sí, me quedó claro. Ya está, muy bien. No hay ningún, entonces, no hay ninguna interrogante. Muy bien. Rachel, ¿tienes alguna preguntita, Creo algo? que no, profesor. Le preguntaré en el momento de repente cuando Ah, se ya lo listo. haga. Bien, ya está, muy bien. ¿Alguna consultita? Ya saben que mi número es 97-990-7144. A cualquier consultita estamos nosotros para servirles ahí. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, muy agradecido por la participación. Muchas gracias. Ya, profesor, cuídese. Ya, Buenas noches. profesor. Hasta mañana. Muy bien, jóvenes, nos vemos.